vamos a dejar unos 3 minutos más para iniciar a las 10:05 y así de esa forma pues poder comenzar la mayoría, ¿ok? Entonces veo que hay 20, creo que son pocos, ¿verdad? Ya nos conectamos Buenos ahí, días, ingeniero. 32 ya hay entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Pues la sesión del día de hoy, pues ya la antepenúltima, ya solo nos queda esta sesión y el examen final. Entonces, pues vamos a concluir con el programa, ¿verdad? Para de esa forma, pues, tener pues ya lo necesario para poder entrar al final. Entonces, el día de hoy vamos a ver una presentación sobre diversos aspectos en cuanto al tema de balance general energético. Y dentro de eso, pues vamos a tener al final una práctica que con esto concluimos con las notas de las hojas de trabajo y que pues en ese sentido pues ya no quedaría más que calificar más que el examen final y con lo cual pues yo esta semana tendría que entregarles zonas a más tardar jueves o viernes, ¿verdad? Para que ustedes ya puedan entrar al final con tranquilidad. Aunque en ese sentido, como les dije, lo importante es que hayan entregado sus tareas y si tienen algún problema, por favor, platíquenmelo, ¿verdad? Para que así podamos ver qué podemos hacer con respecto a eso, ¿ok? Entonces, comenzando la sesión de hoy, les voy a compartir mi pantalla. Y aquí está. Muy bien. Entonces, para iniciar vamos a... Solo permítanme cómo... Ahí estamos. Bien. Para iniciar, pues vamos a hacer un recordatorio acerca de un concepto importante con respecto a lo que es un sistema de energía, ¿ok? Pues como ustedes pueden ver en este proceso que ustedes se enmarca, o que ustedes miran que se enmarca dentro de un cuadrado celeste y que habla de precisamente la parte sistema y proceso, nosotros podemos ver una entrada y una salida. Y al final, bueno, mejor dicho, una entrada y dos salidas. Entonces, esto lo que está indicando es un flujo de energía en donde nosotros tenemos que tener una fuente de energía y un consumo de energía y donde esto pues se convierte en lo que es una actividad productiva dentro de los distintos marcos que nosotros manejamos a nivel de sistemas, pero que sin embargo nosotros sabemos que en todo sistema pues no hay un total aprovechamiento de la energía, sino que siempre hay pérdidas, ¿verdad? Entonces, dentro de eso pues ya ustedes se recuerdan del curso de conservación suficiente de la energía, el tema de la eficiencia como tal, y de que estas pérdidas tienen que tender a ser mínimas por cuestión mismo del máximo aprovechamiento de la energía, ¿ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de conversión de energía y en el punto de vista donde nosotros nos vamos a enfocar, o dentro del marco de lo que nosotros nos vamos a enfocar, tenemos que ver que es importante determinar las fuentes de energía primarias. Y estas son aquellas que todavía no han sido transformadas, que están presentes en la naturaleza, que nosotros vemos dentro de una etapa inicial, como podría ser las renovables y no renovables. Y dentro de esto pues está el petróleo, el carbón, está también el gas natural, está la geotermia, aunque siempre hay un proceso, pero no ha llegado hacia el punto final de aprovechamiento. Y dentro de esto, pues como ustedes miran, hay una conversión y al final en la energía final donde se usa o mejor dicho, en el uso final donde se determina lo que se conoce como una energía final, ya es donde esta pues desarrolla una actividad, como ustedes lo pueden ver, conlleva pues un aprovechamiento de eso a través de una transformación de energía, que una gran cantidad es eléctrica, otra es de combustión, ¿verdad? Y en donde pues al final pues esto es aprovechado y que como ya lo vimos con anterioridad pues tiene también unas ciertas pérdidas, ¿ok? Entonces con este recordatorio de lo que es el concepto de energía, lo que es energía primaria, el consumo, la aplicación final, nosotros vamos hacia la parte del transporte de energía y el concepto de vectores energéticos, en donde estos pues se denominan, como ustedes lo pueden ver aquí en el párrafo que les puse al lado derecho, que son aquellos que se emplean para transportar la energía desde lo que es el punto de producción hacia el punto de consumo. Y en este, pues, yo puse una figura aquí donde ustedes lo vamos a ver más adelante, un diagrama
que nos permite ver todo el tema de la primario, en donde ustedes pueden ver en este caso que este es un país que utiliza energía nuclear, energía renovable, gas natural, carbón, productos de petróleo. Y que a lo largo de esto, pues ustedes van viendo el desarrollo de lo que es esta producción, cómo se es aprovechado y cómo llega al final a ciertas aplicaciones que se pueden detectar ahí, ¿verdad? Que es la industria, que es el transporte y algunos otros aprovechamientos que se pueden dar, ¿ok? Entonces, esto es un análisis que mucho concepto, ¿verdad? Es una cuestión que es bastante complejo, pero que en el transcurso del desarrollo de cada uno de nosotros, pues hemos podido ir definiendo cada vez más ciertos aspectos, aunque definitivamente creo que en este caso, pues personas que han estado más directamente de lleno trabajando por ejemplo, como en el Ministerio de Energía, Minas, o en la Comisión Nacional o en otras entidades, pues han visto de cerca más este tema de cálculos, ¿verdad? Entonces, y a los demás, pues nos queda más que contemplar ya el producto final, como estos diagramas, pues el poder analizarlos y entenderlos de tal forma que podamos nosotros tener un marco de entendimiento y en algunos casos de decisión con respecto a las políticas que se están dando actualmente, no solamente a nivel mundial, sino también a nivel sector o mejor dicho, a nivel regional o a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, ¿esto por qué es importante? Bueno, es importante porque dentro del punto de vista de lo que es, por ejemplo, un vector energético, si lo miramos desde el punto de vista de la energía eléctrica, nosotros vemos toda una serie de sistemas que se enmarcan dentro de lo que es un sistema de generación descentralizado, ¿verdad? En donde tenemos diversos generadores eléctricos y estos diversos generadores eléctricos que están comprendidos dentro de una matriz energética, pues tienen que tener una salida para poder de esa forma transportar la energía hacia los distintos puntos de consumo, para lo cual pues tienen diversos equipos que se enmarcan dentro de lo que se conoce como las subestaciones de transformación, que en este caso es una subestación de transformación que eleva el nivel de voltaje para que después llegue hacia lo que son las líneas de transporte y en donde estos voltajes pues son elevados, son 230.000, son 130.000 voltios, las interconexiones que son 400.000 voltios, y que en este caso pues tienden a tener esos niveles tan altos para reducir pérdidas, para también tener los recursos, podríamos llamar electromecánicos, ¿verdad? Para que estos no sean tan, podríamos decirlo, tan grandes, ¿verdad? O sea, con conductores con diámetros tan elevados, sino que se pueda determinar a través de un sistema que sea eficiente a nivel de reducción de pérdidas. Y que al punto, pues, en donde quieren llegar ya a las ciudades, pues hay una subestación de transformación que ya lo reduce a voltajes de transmisión, de subtransmisión, y ya no de transporte, en donde pues, tenemos nosotros comúnmente 13.200 voltios o 34.000 voltios en algunos sectores ya cada vez más pequeños. Y en donde después de eso, pues ya llegan a los puntos de consumo, que ya son pues las residencias, las industrias, y en donde pues ya ustedes verán pequeños transformadores en los postes para que ya dependiendo de la configuración que nosotros necesitemos, pues lo llega al punto final. Entonces esto es como un ejemplo, ¿verdad? De lo que se da a nivel de un vector energético, que es importante verlo desde el punto de vista de generación, que hay toda una serie de apartamento eléctrica que nos permite hacer una serie de transformaciones y relaciones, en donde hay también pérdidas, por supuesto, y al final pues llega un alto porcentaje de la energía a los puntos finales en donde pues esta se aprovecha, ¿ok? Entonces, también dentro de eso mismo, pues los vectores energéticos también se miran dentro del tema de los transportes de combustibles, ¿verdad? Entonces, esto implica, pues, sistemas como ustedes lo miran, un pozo petrolero con sistemas de extracción que ustedes ya vieron en los videos que pasamos y, pues, esos otros cursos. Una planta de refinamiento, después una etapa de almacenamiento. Y después se desarrolla toda una serie de formas de distribución a través pues, de diferentes formas de transporte marítimo, generalmente terrestre, y en donde llegan a los puntos finales de consumo. Entonces,
todo esto, pues también tiene pérdidas, ¿verdad? Dentro de lo que ustedes ya vieron, dentro de los distintos procesos que se dan a nivel de este tipo de energía, ¿ok? Ahora, ¿qué es importante dentro de esto? Dentro de esto, pues, es con ciertos puntos importantes dentro de lo cual nosotros vemos las primeras etapas de transformación, que son estas centrales energéticas, y que, pues, todo lo que conlleva una central energética pues, es transformar la energía primaria en energía disponible. En este caso, pues, yo les puse aquí una central energética térmica solar, en donde la energía primaria pues es la energía solar y que esta pues tiene que ser en alguna forma, podríamos llamarle así, transformada, ¿verdad? En este caso son esos sistemas que ustedes miran aquí, que aprovechan esa energía y que más que utilizar la energía lumínica para transformarla en energía eléctrica, es más aprovechado para poderla convertir en calor, de tal forma que este calor pueda en algún momento entrar a un proceso de un generador de vapor y en una turbina eléctrica que nos permita pues producir energía. Para que lo miremos más claro, pues voy a pasar unos cortos videos para que en esa forma pues tengamos más claro el concepto, ¿ok? Permítanme un minuto. Ahí está. La energía termosolar de alta temperatura o energía solar termoeléctrica es una forma de aprovechamiento energético en la que se aprovecha la energía solar mediante la concentración de la radiación solar para producir vapor o aire caliente de alta temperatura, de forma que puede ser usado en plantas eléctricas convencionales para producir electricidad. Actualmente existen 3 tipos de tecnologías termosolares. CCP, centrales de colectores cilindroparabólicos o ideales. Están constituidas por filas paralelas de colectores cilindroparabólicos, pudiendo cada fila albergar varios colectores conectados en serie. Cada colector está compuesto básicamente por un espejo cilindroparabólico que refleja la radiación solar directa, concentrándola sobre un tubo receptor colocado en la línea focal de la parábola. Centrales de receptor central o torre. Consisten en un campo de heliostatos que siguen la posición del Sol en todo momento y orientan el rayo reflejado hacia el foco colocado en la parte superior de una torre. Centrales de disco parabólico. Son pequeñas unidades independientes formadas por un receptor con forma de paraboloide de revolución que concentra los rayos en el receptor situado en el foco del paraboloide y que a su vez integra el sistema de generación eléctrica basado en un motor Stirling. Los componentes básicos de una central termosolar son el concentrador solar, el receptor, el sistema de almacenamiento y el generador de electricidad. El concentrador puede ser lineal, como en las centrales de colectores cilindroparabólicos, o puntual, como los heliostatos de las centrales de torre, o los espejos paraboloides de los concentradores Stirling. El receptor tiene forma de tubo en las centrales CCP, mientras que es una caldera en las de torre, y el foco caliente de un motor Stirling en las centrales de disco parabólico. En ocasiones, la central cuenta con un sistema de almacenamiento térmico para poder generar electricidad en ausencia de radiación directa. Por su parte, el generador transforma la energía térmica en energía eléctrica, bien mediante una turbina, bien mediante un motor de Stirling. La principal aplicación en la actualidad de las centrales termosolares es la generación de electricidad, aunque se imponen desarrollos innovadores como refrigeración solar, generación de hidrógeno, descontaminación, procesamiento de materias primas, etc. La energía solar termoeléctrica cuenta con una gran ventaja frente a sus competidoras, las centrales convencionales,
aprovecha un recurso autóctono, gratuito y abundante en Andalucía, la radiación solar, para generar electricidad totalmente limpia. Además, es un motor económico local de primer orden que genera alrededor de 50 puestos de trabajo directos estables por cada central en operación. Actualmente la economía global y el estilo de vida moderno se sustentan ampliamente en tecnologías cuyo funcionamiento depende de fuentes de energía convencionales. Al mismo tiempo, el crecimiento económico depende cada vez más de estas mismas fuentes. Como resultado, los retos como la seguridad y el suministro energético, el cambio climático y el desarrollo sostenible son desafíos que pueden ser abordados si se produce un cambio de rumbo drástico hacia las energías renovables. Corosol Energy, alianza estratégica entre SENER, Grupo Sonar líder en ingeniería y tecnología, y Masdar, compañía multifacética de Abu Dhabi para el impulso de las energías renovables, está resolviendo este reto a través de la tecnología de la energía solar por concentración. Gemasolar es la primera planta que opera Corosol Energy. Gemasolar es única sencillamente porque es la primera vez que hacemos una planta solar térmica en el mundo utilizando esta tecnología. Corosol Energy está dedicada a promover el desarrollo tecnológico, la construcción, la operación y el mantenimiento de grandes e innovadoras plantas de energía solar por concentración en Europa, Estados Unidos, Norte de África y Oriente Medio. Todo ello contribuirá a que la energía termosolar se convierta en una alternativa comercialmente competitiva con respecto a las otras plantas solares convencionales. Chubut ha centrado sus esfuerzos en disminución del área de las renovables y dentro de las renovables, concretamente en la energía termosolar. La confianza de SENER en su tecnología, la habilidad de Masdar y la pasión compartida por la promoción de energías limpias han conducido a los dos socios a crear una nueva compañía especializada en plantas solares por concentración, Corosol Energy. Being located in UAE, in Abu Dhabi, we know what it takes to build a plant like this, but also to have effective and efficient operation and maintenance. So this is something that is very valuable. It adds value to the joint venture. The lesson learned and knowledge transfer from Gemasolar will be invaluable in the future, and I hope I'll be able to bring the technology and the learnings of Gemasolar back to the UAE. La construcción de Gemasolar se inició en noviembre de 2008 y su comisión y puesta en marcha comenzaron en noviembre de 2010. En mayo de 2011, la planta emprendió su operación comercial. La energía solar por concentración en Gemasolar emplea la radiación solar directa. 2.650 espejos denominados hidrostatos concentran los rayos del sol en un punto, un receptor situado en lo alto de una torre. Las ondas fluídicas que circulan por el receptor alcanzan temperaturas de 565 grados centígrados y después se las hace descender al final bajo el agua y mover una turbina que produce la electricidad. Cuando la planta calienta más sales fundidas de las necesarias para satisfacer las necesidades inmediatas de la turbina, el exceso de energía se almacena en un tanque altamente aislado. Cuando la radiación del sol no está disponible o por la noche, estas sales mantienen la turbina en funcionamiento hasta 15 horas sin luz solar. Esto convierte en única la Gemasolar, al ser la primera planta termoeléctrica en el mundo capaz de suministrar con éxito electricidad completamente gestionable por periodos ininterrumpidos de 24 horas a plena potencia. Corosol Energy, SENER y Masdar se comprometen a medio y largo plazo a revolucionar la generación de la energía termosolar. Un compromiso que a día de hoy se concreta ya en la producción de electricidad y que en el futuro nos coloca en un lugar ventajoso. A partir de la demostración del enorme potencial de la energía solar por concentración, Gemasolar está sentando las bases de los esfuerzos de innovación encaminados a la reducción de los costes de generación en las plantas termoeléctricas. Así, Gemasolar será considerado como un modelo tecnológico sobre el que desarrollar con éxito las plantas futuras. This project achieves a breakthrough
but the global energy sector has thrived for many years. Emprendemos ahora un camino que nos va a llevar a ser verdaderamente competitivos en el futuro, y ese va a ser un futuro no demasiado lejano. Gema solar, conectados al sol. Bien, entonces, uno de los aspectos importantes con respecto a esta presentación y que ustedes van a detectar a lo largo de, o mejor dicho, uno de los aspectos importantes de este video que van a detectar a lo largo de la presentación es la importancia de dos aspectos importantes que vamos a determinar. Entonces, uno de los aspectos importantes dentro de esto, pues que hay un tema que se relaciona dentro del tema técnico, que es la cuestión es el binomio que se conoce como producción-demanda, ¿ok? Entonces, dentro de este sistema que ya explicamos y que no voy a volver a comentar, pero que sí es necesario que nosotros veamos el otro lado, que es la parte de la demanda del sistema, y que esta demanda, pues, es variable, ¿verdad? Si ustedes miran, por ejemplo, dentro de esto, pues nosotros tenemos de las distintas actividades que han sido en algún momento catalogados como residenciales, comerciales, industriales y algún otro tipo. Estas tienen necesidades y costumbres diferentes, lo cual conlleva una relación estacional en el tema de tiempo y en el tema de demanda, que son, pues, definitivamente en alguna medida sí consistentes y en alguna otra, pues, también variables, ¿sí? Y entonces, como eso, definitivamente, pues, los sistemas están desarrollados para cumplir con esos aspectos que son importantes a nivel de la demanda, pues es como nosotros vemos que las centrales de generación actualmente consideran no solamente la parte renovable en cuanto al tema de lo que es generación de energía y todo lo que conlleva por el cambio de las fuentes de energías no renovables, contaminantes y demás, pero que también van en ese sentido también dando pauta a ciertos aspectos que son importantes a nivel de demanda, como el hecho de poder almacenar energía, ¿sí? Y esa es una de las cuestiones por las cuales yo les mostré este video, ¿verdad? Porque estas centrales solares ya no solamente tienen la capacidad de generar energía, sino también en alguna medida tienen la capacidad de tener potencia firme, ¿verdad? Que es ya necesaria para los aspectos que nosotros consideramos en el tema de demanda. Entonces, yo quería iniciar este análisis de demanda. Como nosotros ya conocemos bastante la demanda a nivel local. Y en algunos cursos que yo he recibido nos han puesto a analizar las curvas de demanda de países que son más industrializados que el nuestro, por lo cual yo elegí el poder analizar una curva de demanda europea, y en este caso un perfil diario de la demanda en Francia. Dos aspectos que son importantes, como ustedes lo van a ver ahorita en esta curva, y ustedes miran en el eje Y, hay una demanda relativa porcentual, y en el eje X, una marcación de horas que empiezan desde las 0 horas hasta las 0 horas, completando un día. Uno de los aspectos importantes que nosotros podemos ver ha sido uno, que sí ha habido crecimiento de energía, pero de la demanda de energía, pero lo que yo quería más que todo ver es que estas curvas son muy diferentes a las nuestras, porque si ustedes miran, en este caso nosotros tenemos dos picos, ¿sí? Uno que empieza generalmente de las 8 y que termina como al término de la 1 o 2 de la tarde, y otro que empieza en la hora normal, en donde todo el mundo está en su residencia. Entonces, dos cosas importantes es el hecho de que esos países son industrializados, y de que esos países, pues, como lo vamos a ver nosotros en el tema de consumo y en el tema de lo que es el tema de lo que es diversificar, o mejor dicho, estratificar la demanda en residencial e industrial y de transporte, es el hecho de que esto nos permite a nosotros ver cómo es lo importante dentro de esto mismo, ver las diferencias que se dan en diferentes regiones. En este caso también hay aspectos importantes que nosotros vemos en una curva de demanda europea, que es los contrastes tan serios que se dan en el tema de invierno y verano, usando para una etapa de sistemas de calefacción
y para otra etapa, sistemas de aire acondicionado. Para la etapa de invierno, una etapa productiva más intensa, y para la etapa de verano, una etapa tal vez productiva más relajada, por cuestión de que para esas épocas también se dan más feriados y terminan pues cerrando algunos temas ahí para poder dar pauta a que la etapa de calor pueda ser más llevable, ¿verdad? Entonces, dentro de esto, pues, ustedes pueden observar que hay curvas de demandas que son diferentes, ¿verdad? A la que nosotros estamos acostumbrados a una curva de demanda netamente, le llamamos residencial, y que en este caso, como lo vamos a ver más adelante, tiene también dentro de esta demanda, pues tiene que tener una contraparte que es la parte de la oferta energética. Y dentro de eso mismo nosotros podemos observar que si volvemos a ver las curvas, hay una necesidad de contar con una matriz energética que en este caso permita poder atender esta demanda, poder también ver la parte importante de lo que es que los temas siempre tengan dentro de esto sostenibilidad. Y entonces vemos que dentro de eso hay una base que en este caso se puede ver con líneas horizontales, ¿verdad? Que demarcan que la base de lo que es la oferta energética para estos sistemas generalmente son centrales nucleares. De ahí ya vienen las centrales de carbón, petróleo y gas, y que como ustedes pueden ver en los puntos que se dan y que ya no son cubiertos por estas centrales, pues es donde empiezan a entrar, por ejemplo, otras plantas que son mucho menos eficientes, y en donde dentro de esto mismo, pues son aquellas que pues en alguna medida, pues tienen costos de operación y mantenimiento más elevados, pero que son determinantes para estos picos por cuestión misma de que necesitan ser atendidos, ¿verdad? Entonces, y en la parte inicial si ustedes lo pueden ver con unas como líneas desordenadas que están del lado izquierdo en la parte superior, esto marca lo que se conoce como los excesos de energía producidos y que pueden ser potencialmente almacenables, y que en eso pues traen ciertos aspectos que en alguna medida pueden ser complicados para las plantas de producción porque la demanda disminuye, y eso marca pues el cierto manejo que se debe dar a nivel de operación para que esto pues no afecte tanto el punto de vista de los sistemas ni tampoco la continuidad del servicio. Ahora, dentro de esto mismo, como ustedes pueden ver, lo importante al respecto es que también dentro de todo este sistema hay variaciones instantáneas, y estas variaciones instantáneas pues necesitan también ciertos equipos que realmente son turbinas que se alimentan con diésel y que tienen que estar en alguna forma siempre dispuestas para entrar en servicio, y que por lo cual pues tienen lo que se conoce como en cualquier medio de estos, en el tema de generación, como la potencia rodante. Y dentro de esto mismo, pues también vemos el tema importante de lo que es las energías renovables dentro de este marco, ¿sí? Y las energías renovables, como nosotros lo vimos con anterioridad, con el tema del video, una de las cuestiones importantes a nivel de oferta energética es las que van desarrollando ahorita, pues mayor capacidades han sido la eólica y la solar, ¿verdad? Pero sin embargo estos pues tienen ciertos problemas a nivel de inestabilidades que en alguna medida se manejan por cuestión misma del tema de frecuencias o de frecuencia y otros temas a nivel de parámetros eléctricos importantes para el tema de lo que es la calidad del servicio. Se manejan ciertas cuestiones dentro de los sistemas que permiten regular, ¿sí? Pero sin embargo esa regulación también tiene su problemática, y por lo cual pues estas centrales térmicas que generan a través no ya de la producción de energía directa desde los paneles solares, convirtiéndola de corriente directa en corriente alterna, sino que utilizando más que todo el calor. Y pues estas plantas, por ejemplo hay una en Chile, utilizan más que todo las áreas de desierto para poder desarrollar este tipo de centrales, las cuales a nivel de inversión pues, son elevadas, porque si ustedes se dieron cuenta, pues estos capitales generalmente vienen de Europa y van hacia países que son, podríamos llamarle así, que tienen un gran recurso a nivel de área desértica,
y que después son interconectadas a países europeos para aprovechar toda esta energía. Pero dentro de esto mismo, lo importante dentro de esta oferta de energía es que nosotros vamos viendo cada vez más cómo los sistemas se van complementando, por ejemplo, ya dentro de este punto de vista, con el tema, por ejemplo, de generadores hidráulicos que son en centrales reversibles, que utilizan la parte de un embalse para poder aprovecharse no solamente en la parte de producción de energía, sino que también pueden ser elevados a un nivel en donde pueda ser aprovechable de nuevo y hay una recirculación de agua, sino también la cuestión misma de los acumuladores y demás, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo importante con respecto a esto que hemos venido platicando? Voy a tomar ahorita el caso de España, porque lo vamos a analizar más adelante en la parte de la hoja de trabajo que vamos a realizar, pero yo lo quería ver desde el 2009, me pareció interesante por la cuestión del desarrollo que se ha venido dando a lo largo ya de 11 años. Y si ustedes miran, por ejemplo, dentro de esto, a nivel de energía primaria, en este tiempo, en el 2009, España todavía tenía una base energética, una matriz energética podríamos llamar en un gran porcentaje que utilizaba el petróleo, el gas natural, la energía nuclear, el carbón, y las energías renovables en este punto todavía estaban en un 9.3%, en donde se clasificaban en la energía hidráulica, energía eólica, la biomasa y otras renovables. Aspectos importantes de esto, como ustedes lo van a observar en las próximas gráficas que ya son más recientes, esto pues ha ido cambiando gradualmente, aunque sin embargo estos países por su nivel de desarrollo y de vida y por el uso que le dan a la energía, pues es muy difícil que ellos dejen una base de alto contenido energético como las energías no renovables. Pero sin embargo, nosotros vemos dentro de esto que, por ejemplo, aún en este caso a nivel de la demanda energética, sí había una gran demanda energética que contemplaba el hecho del tema del petróleo, del carbón, el gas natural, la energía nuclear, en una pequeña medida la energía hidráulica y en una pequeña medida, aunque ustedes pueden observar que de 1998 al 2008 hubo un crecimiento no solamente a nivel de demanda, sino también a nivel de las energías renovables. Más sin embargo, como ustedes lo pueden ver en este caso, en esta gráfica de demanda con respecto a tiempo anual, sigue esta siendo una fuente de energía, o mejor dicho, una demanda energética todavía muy pequeña con respecto a las demás. Ahora, dentro de esto mismo, aspectos importantes dentro de lo que nosotros estamos analizando al final de lo que es este balance, que podríamos llamarle así energético, es el tema de la energía final. Y si ustedes miran en la energía final, pues generalmente entre los vectores energéticos que generalmente son hidrocarburos y electricidad, aquí pues se desarrolla, como ustedes pueden ver en esta etapa, en este año del 2009, todavía con el tema de los productos petrolíferos en un alto porcentaje, y electricidad producida por energías no renovables como podría ser el gas natural y el carbón, y energías renovables producidas por los recursos que ustedes vieron con anterioridad. Entonces, ¿qué es lo importante de esto al final? También es observar los sectores que demandan esta energía. Uno de los puntos importantes, y a pesar de que España pues, no es considerado pues, un país tan avanzado como los demás que están a su alrededor, sin embargo vemos que al final el uso de la energía, dentro de los 3 puntos que nosotros hemos visto, tiene en transporte un 40%, en residencial, servicios y otros un 30.7%, y en el sector industria un 29.3%. Entonces es ahí donde vemos ya una relación entre oferta y demanda, entre por qué dentro de esto mismo, al ver ya los sectores y los porcentajes, cuán importante es que la base energética de países como esos, industrializados y desarrollados, tengan dentro de su base principal las energías no renovables, ¿sí? Porque definitivamente, como ustedes lo vieron en las curvas de demanda, la atención a la demanda dentro de los aspectos que tienen que ver con respecto a la industria, al transporte
y demás son importantes dentro de este sistema por cuestión misma de lo que ya hemos mencionado a nivel de continuidad de servicios, sostenibilidad, calidad, etc. ¿Okay? Ahora, cuando nosotros vemos todo esto, pues vamos a ir hacia un diagrama que se conoce como el diagrama Sankey, ¿verdad? Y estos diagramas, aquí ustedes pueden observar que tienen la posibilidad de ser bastante amigables, más que las matrices que se desarrollan en ciertas, por ejemplo, la OLADE que desarrolla matrices energéticas y que permiten ver todos esos conceptos ya en un marco o en un cuadro. Es bastante difícil a veces de comprender, pero ya en un diagrama de este tipo, pues uno puede, si ustedes analizan, ver la oferta a nivel energético, y en este caso España, pues como ya lo mencionamos, está en el petróleo, el gas natural, el carbón, las energías renovables y la energía nuclear. Y al final ustedes pueden ver los tres sectores que utilizan este tipo de energía, o mejor dicho, esta oferta energética, que es el transporte, la industria, el área residencial de comercio y de servicios. Y dentro de esto, pues nosotros podemos ver cómo esta se va transformando en vectores energéticos que se usan, por ejemplo, dentro del tema mismo de lo que es la electricidad en su gran mayoría, y en donde también se pueden ver ciertos aspectos importantes con respecto a las pérdidas, que por ejemplo, ustedes lo pueden ver ahí, hay pérdidas que son pues tal vez no insignificantes, pero sí bastante pequeñas. Pero sí podemos ver que a nivel de esto, pues el petróleo pues también tiene una producción nacional e importaciones. Las refinerías que posiblemente dentro de esto, pues ya lo vimos, están dentro del marco de país, y que al final se usan en su mayor cantidad para el transporte. Si ustedes miran, también hay un pequeño porcentaje del petróleo que se utiliza para industria y otro porcentaje que se utiliza para el tema de área residencial, comercio y servicios, que pudiera ser para el tema de calefacción. Y de ahí vemos también a nivel de gas natural, que en este caso el gas natural en poco se utiliza para, mejor dicho, en una gran parte se utiliza para la industria, y más abajo se puede ver cómo hay un pequeño, podríamos decir un pequeño vector que se va hacia el área residencial de comercio y servicios. Pero en el tema de generación de energía eléctrica, ustedes pueden observar que pues la generación de energía eléctrica en este caso, hay una pequeña parte que se abastece de petróleo, una parte por gas natural, otra parte por carbón, una parte pequeña por energías renovables y otra parte por energía nuclear. Y en una medida, ustedes pueden ver que esta se utiliza en el sector residencial, en el sector industria, y si pueden ver ahí, tal vez hacia arriba, hay un pequeño hilo que conecta hacia el sector transporte. Y esto es por la cuestión misma de lo que ya se ha estado aprovechando a nivel energético, a nivel de energía eléctrica para el tema de transporte eléctrico, que en estos países pues sí se utiliza el tema de transporte a nivel de energía eléctrica. Entonces, estos diagramas nos permiten a nosotros tener una visión general, pero bastante clara, de lo que es la oferta energética y la demanda energética, y sobre todo por la cuestión misma de que el tamaño de los diagramas o de las flechas que se conectan, pues son acorde a lo que es, por ejemplo, la cuestión misma de la producción y demás. Sí, ingeniero Juan Francisco. Buenos días, ingeniero. Buenos ¿Cómo días. está? No me quedó claro esa parte de petróleo que va directamente para uso residencial, comercio y servicios. Sí, fíjese que en estos países lo que se mira es el aprovechamiento de, por ejemplo, para calefacción, ¿verdad? Creo que es el gas licuado de petróleo y algunos otros productos secundarios que se usan para el tema de producción de calefacción. Para eso es que se utiliza más que todo. Porque, como ustedes lo vieron en algunos videos y bueno, los que han experimentado, que han tenido algún viaje para Europa, y los que hemos podido, pues, en alguna medida tener esa oportunidad, pues, que hemos llegado en época fría, sí, es un tema bien, bien difícil, ¿verdad? Para uno que está acostumbrado a estos climas tan cálidos, pero es por eso mismo, ¿verdad? Es la parte de calefacción que se utiliza. Y me imagino que algunos otros sistemas que son importantes, pero yo creo que van más orientados al tema de calefacción, según la experiencia que yo he tenido. Ajá. Ok, gracias. Muy bien.
Bien, entonces, si continuamos con respecto a esto, uno de los temas importantes en el tema del balance energético es precisamente esa contabilización que se hace con respecto a los flujos de energía. Y esas relaciones que, como ustedes lo vieron en el tema de la oferta y la demanda, que debe haber un equilibrio, o sea, como lo vimos en el esquema de la primera diapositiva que presenté, hay una producción y un consumo y unas pérdidas. Y la energía no se puede, en ese sentido, desaparecer. O sea, no se puede, la energía solo se transforma y no puede, en algún caso, en ninguna forma, haber dentro de un balance energético una ¿cómo le podríamos llamar así? Un punto o un valor desconocido que digamos, esto no sé qué se hizo, ¿verdad? O sea, no sé en dónde fue aprovechado. Y por eso mismo es que estos, pues al final, muestran toda esa parte de transformación, de consumo, y que generalmente también permiten dentro de esto poder tener una comparación entre países, como lo vamos a ver. Yo hace algunos años tuve la oportunidad de estar en unas sesiones de lo que fue el Concilio Energético Mundial, y estábamos teniendo unas clases con unos profesores argentinos y nos pidieron que presentáramos los balances energéticos de cada país. Y pues Argentina sí tiene una base energética nuclear, y dentro de eso pues tiene un desarrollo que a lo largo de lo que ustedes puedan analizar en su diagrama de Sankey lo van a ver. Y cuando yo presenté el de Guatemala, se quedaron bastante asombrados porque el diagrama de nosotros es netamente de un recurso que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y entonces esto, pues, en alguna medida, pues, eso lo vamos a analizar ahorita para que ustedes lo miren de mejor forma, ¿ok? Bien, entonces, lo importante en esto es la contabilización. Entonces, como este párrafo sí se los voy a leer porque esto lo puse precisamente para que lo analizáramos. Dice, el balance energético muestra cómo se produce la energía, se exporta o importa, se transforma y se consume por sectores económicos. Permite calcular ciertas relaciones de eficiencia y hacer un diagnóstico de la situación energética de un país, de una región o un continente dado. Entonces, también presenta una estructura común de un balance como tal, ¿verdad? Que presenta la oferta de las distintas fuentes de energía y determina la forma en que cada una de ellas ha sido utilizada, acumulada o tal vez perdida. Ojo, perdida en el sentido de que obviamente fue contabilizado y hay pérdidas normales dentro de un sistema porque ningún sistema es totalmente eficiente, ¿ok? Sin embargo, dice, esta sucesión lógica conduce al llamado balance energético descendente. Por lo demás, la Organización Latinoamericana de Energía ha adoptado el balance energético en términos de energía final como estándar para sus informes. Y esto es importante, ¿verdad? Porque eso va dentro de lo que es un análisis comparativo que se puede realizar entre países y es determinante en algún sentido por las cuestiones no solamente políticas que se están dando a nivel de país, sino también a nivel regional y mundial. Y entonces dentro de eso pues hay una matriz, ¿verdad? En donde pues hay fuentes de energía que se conocen como primarias, secundarias, y las filas del conjunto de actividades que son los orígenes o destinos. Entonces, este formato, generalmente se presenta cada año. El último que yo tenía conocimientos del 2016, por el tema de la Dirección General de Hidrocarburos. El ingeniero Giancarlo amablemente me proporcionó el del 2018, y yo lastimosamente lo vi tarde, porque si no lo hubiéramos aprovechado de mejor forma. Y por lo cual, pues, lo vamos a dejar... lo voy a subir para que lo podamos ver, pero ahorita voy a hacer el análisis del 2016, ¿ok? Pero sí es importante porque, como ya lo hemos estado viendo, a lo largo de esto, Guatemala puede expresar los flujos de las fuentes primarias y secundarias de energía, ¿verdad? Y en este caso, la medida que son utilizados son los kilobarriles equivalentes del petróleo, KBAP. Aquí me faltó una cifra, disculpe. Bien. Entonces, este es el balance energético de Guatemala. Si ustedes lo miran de esta forma, yo cuando lo vi, como les digo, uno que no está relacionado con este análisis, yo me imagino que el ingeniero Giancarlo sí lo ha podido realizar de mejor forma, porque él fue el que me pasó el del 2018. Ustedes pueden ver aquí las actividades a nivel de producción, importación, exportación,
Y en la parte superior están todas aquellas ofertas, ¿verdad?, que se tienen a nivel de petróleo, de carbón, hídrica, leña, bagazo de caña, electricidad, y ya después cuando se transforman en primarias para la parte ya de derivados. Y dentro de esto, pues hay una serie de ajustes, que hay algunos que sí, les soy franco, yo estaba analizando la parte de lo que son los ajustes, y hubo un punto en que me perdí por la cuestión misma de cuando uno empieza a hacer una serie de sumas y restas a lo largo de este balance energético, en donde hay ciertas cuestiones que no encuadran, ¿verdad? Eso es uno de los temas que yo me imagino que la persona que desarrolla estos tipos de cuadros pueden explicar de mejor forma, pero que en este sentido, por la cuestión de la orientación del curso, nosotros mejor lo vamos a ver dentro de un diagrama Sankey, ¿verdad?, para que sea mucho más fácil en el tema de la comprensión, el poder realizarlo. Voy a empezar con el del 2011, para que nos vayamos al del 2016, y en esa forma podemos tener un marco comparativo de lo que ha sucedido a nivel de lo que ha sido este diagrama, a nivel de lo que es ya podríamos decir 8 años y 10 años, ¿verdad? Pero esos son los datos que actualmente se tienen. Entonces, si ustedes pueden ver el de Guatemala, tenemos una base grande a nivel de oferta, el tema de las energías primarias de leña, ¿ok? Ese es uno de los aspectos que a nosotros nos marcan grandemente y que nos hace ver como un país que utiliza la leña todavía dentro de sus actividades, más que todo para el tema residencial, ¿ok? Pudiera parecer que esto no es importante, pero a la larga, en el tema mismo de lo que es el uso de la energía, esto ya conlleva, por ejemplo, una serie de situaciones que, como lo vamos a ver más adelante, pues son importantes de considerar. Y eso precisamente en algún punto en la maestría marcó, por ejemplo, hace algunos años, por lo cual hubo bastante protesta, a que los trabajos de graduación se orientaran hacia este tema, cómo poder utilizar eficientemente la leña, y se puso en alguna medida podríamos decirle así, una propuesta de que la mayoría de tesis fueran, o trabajos de graduación fueran con respecto al uso eficiente de la leña. Después de eso, pues ustedes pueden ver el tema del petróleo y sus derivados, que van relacionados con la parte de lo que es la industria, el transporte y el consumo propio, ¿sí? Y dentro de esto, pues ya nos vamos hacia las otras que son ya el carbón, pero todas estas, si ustedes se dan cuenta, están relacionadas con las centrales eléctricas y la producción de energía eléctrica que se va hacia nuestros propios, hacia nuestros sectores, que son el transporte, la industria, comercio y servicios y el área residencial. Entonces, uno de los puntos que ustedes puedan ver aquí, en el 2011 todavía no aparecían las energías renovables, solo estaba el tema del carbón, la hidroenergía, la geoenergía, el bagazo de caña en el tema de cogeneración. Y ustedes pueden ver en este marco cómo nosotros podemos ver todo un balance de energía que se desarrolla, y que todavía, por ejemplo, también no tenía el tema de la importación de energía, sí la exportación, pero no la importación. Entonces, ese es uno de los temas que nosotros podemos analizar en este diagrama de Guatemala del 2011. ¿Qué aspectos se daban en el 2011 que eran importantes que nosotros analicemos? Dice que uno de los temas, como ya lo mencioné, es que la principal fuente primaria de energía del país es la leña, y que en mucho no se utiliza con transformaciones adecuadas para que haya un mejor aprovechamiento en cuanto al tema del uso que se le da en el sector residencial, y que se va orientado netamente al tema de cocción de alimentos y calefacción. Y en alguna medida también se utiliza en el sector comercio y servicios. También en el 2011 Guatemala era un consumidor de carbón, que era netamente de importaciones y era utilizado exclusivamente para generación de electricidad. El petróleo extraído era principalmente exportado, no sufría transformaciones, podía ser para ser refinado en otra parte. Solamente el 22% del petróleo extraído es refinado dentro del país y sirve principalmente para la fabricación de asfaltos. El bagazo de caña es utilizado para la generación de energía eléctrica usada en los ingenios azucareros, y el exceso de electricidad es vendido a la red eléctrica del país. Y más de la mitad del petróleo y sus derivados es consumido por el sector transporte. ¿Okay? Y el sector industrial, por aparte, consume 26 y el resto se reparte entre los diferentes sectores. Ahora, dentro de esto, ¿qué es lo importante que ha cambiado con respecto a lo que se daba en el 2011? ¿Okay?
muchos aspectos creo yo que se sostienen, pero dentro del 2011 sucedió que dentro de lo que fue las políticas y demás que se dieron dentro del Ministerio de Energía y Minas, en el tema de los sectores eléctricos y hidrocarburos, hubo ciertos cambios que se fueron desarrollando a lo largo de estos años, que, por ejemplo, nos permitieron ver ciertos aspectos importantes. Esto lo tomé de una presentación del Ministerio de Energía y Minas, y nos habla acerca de aspectos que son necesarios que nosotros tengamos claros, o sea, que nosotros lo podamos describir en forma que en el sentido del análisis que nosotros realizamos en cuanto a los temas que se están dando actualmente, nosotros lo podamos identificar. ¿Cuáles eran los principios de la política energética nacional? Era que tendría que haber una priorización de la utilización de energías limpias. También el poder contribuir al desarrollo energético sostenible al país, y que va enmarcado dentro de esos aspectos que son ya, por ejemplo, de una línea social, que es la equidad y el respeto al medio ambiente, ¿ok? Y dentro de esto, pues, habían ciertos aspectos ahí de espacios del diálogo que se dieron a nivel de ciertas convocatorias y demás, pero los más importantes, creo yo, son los primeros, ¿verdad? Que nosotros entendamos que ya dentro de esta política que se estaba dando en el 2013, había una priorización para el tema de las energías limpias y el tema del desarrollo energético sostenible, pero ya no solamente desde el punto de vista económico, sino que tendría que haber dentro de esto mismo, pues, lo que es ya, no sé si llamarle así, porque en alguna medida podría sonar como a no sé, ¿verdad? Como una línea de tema muy de izquierda, cosa que no quiero yo mencionar por cuestión misma del respeto a las tendencias políticas de cada quien, pero sí que hubiera equidad, ¿verdad? O sea, en el tema de que este desarrollo a nivel y el alcance de los sistemas llegaran hacia el último sector, ¿verdad? Entonces, ¿qué ejes estratégicos habían con respecto a esta política? Uno, que hubiera seguridad de abastecimiento de electricidad a precios competitivos. Que hubiera seguridad de abastecimiento de combustibles también a precios competitivos. Un tema que ustedes ya pudieron ver no solamente en este curso que dimos solo un brochazo, ¿verdad? Sino en sus cursos su curso de petróleo, el tema de la exploración y explotación de las reservas petroleras. Dentro de eso, que ustedes lo vieron en el curso de conservación, el ahorro y uso eficiente de la energía. Y uno de los ejes que son importantes es definitivamente, y aquí es donde ya por ejemplo, toma sentido en base a lo que hemos visto en las gráficas del balance energético, cómo la reducción del uso de la leña en el país es determinante dentro de estos ejes de esta política energética que se está desarrollando. Ahora, ¿qué es importante dentro de esto, verdad? Aquí enmarcaba en la presentación las acciones que se están dando, que es dentro de eso mismo 4 aspectos o 4 líneas que son importantes, que es el impulsar la energía hidroeléctrica, la energía geotérmica, que tendría que ser dentro de las licitaciones, ¿verdad? Que hubiera más oportunidad de desarrollo a nivel de que hay un buen porcentaje todavía desaprovechado. Las energías que ya pues tuvieron un pequeño auge, ¿verdad? Que fue la solar y la eólica, biomasa y otras fuentes renovables de energía, como podríamos pensar en las centrales térmicas, ¿sí? Yo he estado pensando en eso por la cuestión misma de la cantidad llamémosle así, no sé si llamarle desiertos, ¿verdad? Pero sí de zonas con deshabitadas que tienen gran capacidad de temperatura, que se da en el oriente, ¿verdad? Que podríamos nosotros pensar que esta podría ser otra fuente renovable de energía. Ahora, también el otro punto era elaborar planes maestros del potencial energético del país, desarrollar programas de electrificación rural utilizando opciones de suministro en sistemas aislados, que podrían ser en una medida lo que en algún momento estuvo desarrollando el INDE a nivel de sistemas solares para poder llevar energía. Sin embargo, todo esto también entra dentro de la parte de lo que es en proyectos, la parte de ya la operación de los sistemas, ¿verdad? Entonces, hay mucho que hablar con respecto al tema de electrificación rural. Yo pondría 2 puntos. Un punto es que los sistemas de lo que ha sido el que se ha manejado a través de las empresas distribuidoras, la parte de la electrificación ha sido en una parte dinámica, pero en otra parte también ha sido contraproducente porque esta no ha logrado llegar al punto en donde esto produzca desarrollo en las comunidades, y por lo mismo
es que dentro de los conflictos sociales que ustedes miran actualmente fuertes y dentro de lo cual hay sistemas desenergizados en varias regiones, es precisamente por eso, ¿verdad? Porque no llegó llamémosle así, el equilibrio con respecto al tema del uso de la energía y el pago de la misma. Entonces, dentro de eso, pues hubo un conflicto social. Y por la otra parte, pues la situación de la electrificación rural por medio de energías renovables, la parte de sostenibilidad de las mismas, porque dentro de eso, pues no es solamente instalar un sistema solar, sino ver todo el tema de lo que eso conlleva a nivel de, por ejemplo, el almacenaje de la energía y demás, ¿verdad? Y lo otro es, dentro de lo que ustedes vieron ya en el uso y conservación de la eficiente de la energía, el tema del Plan Nacional para el Ahorro y Uso Eficiente, con la Ley General de Eficiencia Energética, que todavía está engavetada en el gobierno y por lo cual pues no hay una Comisión Nacional de Eficiencia Energética, no hay todo lo que son pues incentivos para el tema de la eficiencia energética. Y también porque nosotros mismos pues vemos que dentro del sector al cual nosotros tenemos gran consumo de energía, que es el sector residencial, pues eso, vamos más o todo orientados hacia el tema de la leña. Entonces, por lo cual el tema del ahorro y de la eficiencia energética a nivel de área residencial, y como lo vamos a ver ahorita por lo que les estoy diciendo esto, el área industrial es muy poco significativo, como lo fuera la planificación de lo que es el uso eficiente de lo que es la leña, ¿verdad? Entonces, dentro de esto mismo, nosotros tenemos un marco legal del subsector eléctrico de Guatemala, que ustedes pues en alguna medida ya lo han visto, que es un marco bastante consistente y que nos ha permitido pues tener dentro de esto pues, podríamos decir así, energía continua y en apariencia barata, ¿verdad? Y que dentro de eso pues ha dado ya pauta a que nosotros veamos que dentro de este consumo energético nacional, podamos nosotros ver la parte de lo que estamos viendo, ¿verdad? En esta pantalla. ¿Cuál es la orientación hacia eso? Es la disminución del uso derivado del petróleo, la disminución del uso de la leña, y podríamos decir en alguna medida que la parte de la oferta a nivel de electricidad en este vector que se produce en el caso de lo que ustedes están viendo de la empresa matriz, en la hidroenergía, la geotermia, lo solar, el bagazo caña, el búnker, y el diésel y el carbón pudiera cada vez ser mayor con respecto a lo que es esta disminución de esta oferta que es la leña, ¿verdad? Y los derivados del petróleo. Entonces, dentro de este marco que nosotros hemos estado viendo, pues no nos queda más que ver la proyección que se tiene, ¿verdad? Como ustedes pueden ver y se hace un análisis de la gráfica a nivel de 2015, podemos ver que dentro de estas proyecciones, uno de los aspectos importantes va a ser el poder desarrollar cada vez más la parte de las energías eólicas, solares y geotérmicas, la parte del gas natural, no solamente a nivel de producción nacional, sino también a nivel de lo que es la importación. El tema del carbón, que en alguna medida va a ser disminuido, pero que sin embargo nosotros vemos que todavía, por lo cual nosotros podemos pensar en una matriz energética como esta, es por lo siguiente, ¿ok? Que vamos a ver a continuación, pero eso lo voy a dejar en una posterior diapositiva que tengo aquí, ¿ok? Bien, entonces aquí es donde vemos el cambio que debe haber entre el aspecto de la matriz energética, de disminuir las energías no renovables y poder tener un incremento en las energías renovables, ¿ok? Aunque en esto debiera haber, por ejemplo, un análisis, ¿verdad? Un análisis con respecto a lo que son nuestros sectores demandantes de energía. Y esto, pues, lo platicaremos ahorita a continuación, permítanme. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos, verdad? Ya definiendo un poco mejor todos estos conceptos, la energía primaria es aquella que se obtiene directamente y que no ha sufrido ninguna transformación. Entonces, dentro de esto, pues ya nosotros hicimos ese análisis y un párrafo que puse aquí que me gustó dice: el análisis de los datos de energía primaria de un país permite comprender la diversidad de sus fuentes energéticas antes de que éstas sean transformadas, así como su variación en el tiempo. Y otro aspecto es que este suministro de energía primaria, sumando la producción local, las importaciones y la variación del inventario, menos las importaciones, es lo que se muestra en estos diagramas que nosotros hemos analizado y por lo cual nosotros ya tenemos una capacidad
de análisis mucho mayor con respecto a las diferentes situaciones que se dan no solamente en el tema de información nacional a nivel de medios normales, ¿verdad? Sino a través de lo que puedan ser en algún momento ya participación en otros ámbitos, ¿verdad? Donde nosotros podamos tener todo esto claro. Y sobre todo el aspecto del análisis, ¿verdad? O sea, esto es algo que a mí me gusta pues volver a presentar. No sé si ya lo habían visto ustedes en otro curso, pero es que este análisis tiene que ver mucho con respecto al tema de políticas y cómo nosotros encaramos la realidad en Guatemala. Dentro de la oferta, como ya lo mencionamos, el tema de la leña y el tema de lo que es las otras fuentes de energía es importante, ¿verdad? Por cuestión misma de lo que nosotros vemos a nivel no solamente nacional, sino a nivel internacional. Nuestra dependencia de ciertos, por ejemplo, del petróleo, ¿verdad? Lo que esto nos hace ser muy vulnerables con respecto a los temas que se dan a nivel internacional. Y cómo nosotros tenemos fuentes energéticas que pueden ser aprovechadas, ¿verdad? Y dentro de lo cual, pues nosotros vemos que aquí hay un tema importante con respecto a nuestras energías primarias, ¿verdad? Ahora, ¿qué otro aspecto es importante? El tema del consumo. Volvemos a la leña, volvemos al tema de la electricidad en una cierta medida, al gas licuado de petróleo y los demás derivados del petróleo que son utilizados para ciertos temas industriales y de producción de productos pues, de uso común. Pero, sin embargo, vuelvo a recalcar esto, dice aquí en este párrafo que puse, el combustible más utilizado en Guatemala ha sido la leña, la cual ha llegado a ocupar hasta el 65% del consumo total de combustibles durante algunos años del periodo analizado, hasta el 2016. Y este alto consumo demuestra que existe una fuente de dependencia a este tipo de combustible, y sobre todo una mala gestión en la eficiencia de combustión que se tiene, ¿ok? Y dentro de esto mismo, cuando nosotros analizamos esto a nivel de demanda energética por sector, vemos lo que les estoy comentando. Ahora, esto es ya la relación de lo que se da a nivel de políticas, pero que debería de tener una fuerte orientación a hacer un análisis con respecto a la demanda energética. Si nosotros miramos la base de la demanda energética es el transporte. De ahí un ancho pequeño, que se nota con el color amarillo de esta representación, es la industria, ¿ok? Una alta demanda es residencial. Y si ustedes se dan cuenta, a nivel de lo que es comercio y servicios, tenemos muy poca relación. Entonces, precisamente por eso mismo es que nosotros vemos que ante una situación de una baja o una poca industrialización y un poco comercio, es que nosotros tenemos esa alta dependencia de la leña. Y por la cuestión misma de la relación que se da a nivel de índices de desarrollo, de la pobreza y demás, es que eso mismo es algo que a nosotros nos afecta en gran medida y por lo cual nosotros pensamos en la matriz energética en una forma en que a nivel de políticas debería desarrollarse pues dentro de lo que nosotros ya hemos platicado, pero que uno de los aspectos importantes es que nosotros deberíamos de pensar que el desarrollo de la industria y el comercio y los servicios deberían de provocar que esa oferta energética debiera cambiar, ¿verdad? Porque definitivamente nosotros si queremos ir hacia el desarrollo, como lo que platicábamos con Hugo, que nos dio la plática del tema de sostenibilidad y demás, nosotros deberíamos de considerar que el desarrollo pues tiene su precio, ¿verdad? Pero que es necesario por la cuestión misma de lo que hemos estado platicando. Entonces, parte de eso, por lo que yo partí de ver el análisis de otras realidades, es precisamente por esto mismo, ¿verdad? Porque nuestra demanda energética todavía no tiene contemplado el tema del desarrollo, por lo que nosotros vemos que el sector industria y el sector comercio es en alguna medida tan pequeño comparado con lo que es la demanda energética a nivel residencial y a nivel de transporte, ¿ok? Entonces, pensando en esto, y precisamente por la cuestión misma de lo que nosotros estamos analizando, es que vemos cómo es que en el tema del consumo por sector, volvemos a lo mismo, ¿verdad? El área residencial, el área comercio y servicios y el área industrial
perdón, mejor dicho, solo el área de comercio y servicios y el área residencial utilizan leña, ¿ok? Entonces, dentro de esto, pues es donde nosotros vemos el análisis de lo que estamos platicando, ¿verdad? Y lo importante es que nosotros comprendamos todo este tema de lo que es el análisis de un balance energético, ¿ok? Bien, entonces, ahora, dentro de esto de los indicadores del rendimiento energético, por la cuestión misma de lo que estamos analizando, vemos que este rendimiento, pues, es, mejor dicho, estos indicadores son importantes por la cuestión misma de comprender esta realidad y poderlo nosotros manifestar de tal forma que nos permita tener un análisis rápido de ciertas situaciones que son importantes de comprender, ¿ok? Entonces, dentro de estos indicadores de rendimiento energético, voy a mencionar los de producción y consumo energético per cápita, que es, como lo dice aquí, tanto para la producción como para el consumo y el nivel de aprovechamiento de la energía por parte de la población, ¿sí? Parte de esto mismo es, como les digo, ¿verdad? No es solamente el tener el indicador, sino comprender toda la realidad de lo que nosotros hemos descrito con anterioridad en el balance energético que nosotros estamos viendo. También es importante comprenderlo desde el punto de vista también viendo los países desarrollados y también en países como el nuestro que no están ni siquiera en vías de desarrollo, pero lo importante de esto es comprender que la producción energética, como lo dice aquí, se refiere a la producción de un país a partir de combustibles fósiles, fuentes renovables y demás, ¿verdad? Y que este consumo energético se refiere a la utilización total de fuentes energéticas en el país, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de este indicador, como nosotros lo vemos en esta gráfica, uno de los aspectos importantes es determinar cuál es la producción energética per cápita. Si ustedes lo miran, es la línea gruesa, es la línea que está más, podríamos decir, definida, la que está hacia abajo. Y el consumo energético per cápita está en la línea superior, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos conlleva este análisis? Si ustedes pueden ver desde el 2001 hacia el 2016, no ha habido un mayor incremento de estos indicadores, en donde ha habido había habido un leve descenso y que se había marcado en algunos puntos con respecto a, en algún momento, si ustedes miran en el 2010, llegar al punto en que la producción era muy similar al tema del consumo, pero sin embargo, en un momento determinado, esto se volvió a separar. Entonces, si ustedes lo miran desde este punto de vista, el análisis que nos llama es el siguiente, dice este párrafo que está a la par, dice, la producción y el consumo de energía per cápita nos demuestra que la sociedad guatemalteca es un importador neto de energía, por la cuestión misma de que nuestra producción es menor a nuestro consumo, ¿ok? Y esto se debe principalmente a la dependencia de los combustibles fósiles que deben ser importados para los sectores de la industria, comercio y transporte, ¿ok? Aquí ya dan datos que son importantes, pero como les digo, lo importante es el tema de la relación que se da. Y en lo cual dice, más adelante dice, sugiere que esto es un indicador de la vulnerabilidad de la seguridad energética del país, puesto que depende de fuentes externas y por lo tanto está sujeta a los cambios de los precios de mercado. Como se ha podido dar, por ejemplo, dentro de esto, todos aquellos cambios que se dieron a nivel del tema del barril del petróleo, ¿verdad? Que subió de 40 a 100 dólares y llegó hasta 110, creo yo, y después volvió a disminuir. Todo esto va relacionado con lo que estamos platicando. También está otro indicador que es el uso energético por unidad de Producto Interno Bruto, que como ustedes ya conocen, el Producto Interno Bruto se relaciona con los distintos sectores que desarrollan productividad en un país y que precisamente habla de eso mismo, ¿verdad? Habla del desarrollo en este caso, y como lo dice aquí, este se utiliza para medir la cantidad de energía que se emplea para incrementar el crecimiento económico. Y dentro de esto mismo, por lo cual, como no hay crecimiento económico, la cantidad de energía no puede aumentar. O sea, aumenta por la cuestión misma de la demanda, como ustedes ya lo vieron, a nivel residencial o a nivel de transporte, pero no aumenta con los dos sectores que deberían de ser los motores del desarrollo, que son el sector de industria y el sector comercio, ¿sí? Entonces, dentro de esto, pues como ustedes lo pueden ver aquí, por lo que ya explicamos, un decrecimiento en el índice representa un incremento en la eficiencia energética, lo cual indica un desacoplamiento. En países que están en desarrollo, el tema de lo que es la producción y el consumo van pegados. O sea,
Si hay más consumo, porque pues hay más desarrollo a nivel industria y a nivel comercio y demás, este consumo va alineado con el tema de la producción. Cuando en países desarrollados que ya tienen todo lo que es un marco para ver el tema de eficiencia energética, la producción aumenta y el consumo disminuye, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llama ese desacoplamiento. Tiene que haber un desacoplamiento, pero no por la cuestión misma de que haya menor consumo porque no hay desarrollo, no, sino tiene que haber mayor producción y menor consumo, pero más que todo por las medidas de eficiencia energética que se enmarcan dentro del tema de lo que es los compromisos que se tienen con respecto a todo lo que pueda hacer en algún momento el tema de la reducción de gases de efecto invernadero, o también al mejor aprovechamiento de los recursos para que esto pueda ser de mejor forma, pues, aprovechado, ¿ok? Entonces, dentro de estos indicadores, también tenemos nosotros el consumo de electricidad por habitante, que es también un factor importante, y que en este caso se mide en kilowatt-hora. Si ustedes miran, desde el 2001 teníamos un consumo por habitante de 675 kilowatt-hora. Obviamente, esto, si ustedes lo enmarcan para comprenderlo mejor, dentro de una factura eléctrica, si ustedes miran a nivel de sector residencial, nosotros tenemos diferentes rangos, ¿verdad?, de consumo, entre 60 a 100 kilowatt-hora, de 100 a 200 y de 200 a más, ¿verdad?, por mes. Entonces, si ustedes miran, esto es una relación, pues, que tiene, por ejemplo, aplicación dentro de los mayores sectores de consumo de energía, ¿verdad?, pero que en sí pudiera ser no solamente energía eléctrica, sino pudiera ser también dentro de esto tal vez solo la unidad, pero también habla de otras fuentes, no solamente de la energía eléctrica, ¿ok? Y lo último, a nivel de lo que estamos viendo con estos indicadores económicos de producción de energía eléctrica, es el precio spot, ¿verdad? El precio spot nosotros lo definimos dentro del mercado eléctrico como el precio de oportunidad, y lo opera el mercado, el administrador del mercado mayorista, y todo va con respecto al marco de la oferta y la demanda también, más que todo dado desde el punto de vista, obviamente, de la oferta, pero íntimamente relacionado con la demanda, y que en ese sentido, pues, nosotros vemos que el precio pues, tiene un comportamiento que está relacionado también, como lo hemos platicado, con esa dependencia energética que nosotros tenemos a nivel exterior. Y por lo cual, pues este precio, en alguna medida, cuando, por ejemplo, hay una caída de los precios del petróleo, una disminución en la demanda energética, como lo pudiera hacer, como lo es en esta crisis, durante la estación lluviosa, cuando hay exceso de hidroelectricidad o el ingreso de nuevas tecnologías al mercado, que hay un aumento de oferta energética, esto disminuye el precio spot. Cuando hay un aumento, cuando hay un incremento en los precios del petróleo, cuando hay un aumento en la demanda energética, cuando hay un aumento en la generación de energía con combustibles, y como ustedes lo pueden ver aquí en la gráfica, el precio más alto que se dio en el 2013, por lo que platicábamos con respecto al tema de la dependencia de los combustibles, se dio el precio mayor, que fue de $150. Actualmente pues se mantiene 50, 60 dólares por megawatt hora. ¿Okay? Bien, entonces, esta era la presentación que yo tenía hoy, porque lo otro que vamos a revisar va a ser por grupos, una hoja de trabajo, ¿ok? Entonces, me voy a pasar a dejar de compartir pantalla, ¿ok? Bien. Entonces, miren, estamos a las 11:19. Ahorita, entonces, Ahí está. Miren, estamos a las 11. Sí, adelante, Ingrid. Ok, yo pensé que iba a comentar algo. Bien, estamos a las 11:19. Miren, ahorita lo que nos queda es realizar una práctica con respecto a este análisis que hemos estado desarrollando. Y uno de los aspectos importantes va a ser el poder analizar el diagrama Sankey de Guatemala. Pero vamos a hacer un análisis regional por cuestión misma de lo que hemos estado platicando, y vamos a hacer una comparación de los diagramas de Guatemala con respecto a Costa Rica y con respecto a España, solo que el diagrama actualizado. Entonces, en la
vamos a ver, yo les coloqué ahí en la página, les coloqué lo que fue la presentación del día de hoy y les coloqué la hoja de trabajo, ¿ok? No sé si la podrán visualizar. Entonces, la hoja de trabajo se llama balance energético. Ahorita lo vamos a mostrar aquí. Ok, aquí está. Bien. Entonces, la actividad que vamos a desarrollar hoy y con la cual vamos a concluir esta sesión es, a continuación, no son 6, disculpen, se le presentan 2, son 2 nada más. A continuación se le presentan 2 preguntas, las cuales deberá responderlas después de haber leído en forma cuidadosa. Se debe escribir las respuestas utilizando los términos que corresponden a los temas vistos en esta presentación. Y como el examen que no es como la hoja de trabajo, se puede utilizar los documentos y la internet para poder respaldar respuestas si ustedes lo creen necesario, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es un análisis de los diagramas Sankey de los países de Guatemala, Costa Rica y España. Y vamos a revisar una tabla comparativa tomando en cuenta los siguientes criterios. O sea, nosotros vamos a analizar los diagramas y como ya lo vimos, vamos a analizar las fuentes primarias y las fuentes secundarias y los procesos de transformación y los usos finales, que al final son los sectores que utilizan la energía en este caso. ¿Qué es lo importante de este análisis? Vamos a determinar cuáles son las fuentes primarias de Guatemala, cuáles son las fuentes primarias de Costa Rica y cuáles son las fuentes primarias de España. Después nos vamos a ir hacia el desarrollo de lo que son las fuentes secundarias, o mejor dicho, hacia la identificación, mejor dicho, de las fuentes secundarias, y vamos a ver los procesos de transformación, ¿ok? Entonces, en los cuadros, lo que nosotros podemos hacer es un marco comparativo en donde vamos a ir detectando cuáles fuentes primarias existen en todos los países e ir viendo cuáles tienen la misma. Por ejemplo, leña, ustedes se van a dar cuenta cuál es el porcentaje que nosotros tenemos en comparación de otros países, ¿sí? Y dentro de esto, pues también vamos a ver el tema de los usos finales, que como se los menciono, es ver en qué sectores se distribuye y más o menos en qué porcentaje. Al final, después de hacer esta tabla comparativa, lo importante va a ser las conclusiones, en donde vamos a marcar las diferencias importantes que puedan señalarse entre las matrices energéticas de los países y que tengan que ver con las fuentes principales de energía, contribución de energías renovables, los usos derivados del petróleo para la generación de energía eléctrica o de gas natural o de carbón, los usos de la energía eléctrica, indicadores de rendimiento energético, entre otros temas que ustedes puedan comentar, ¿ok? Entonces, ese es el análisis que vamos a hacer hoy. Y yo les coloqué aquí los diagramas Sankey de Guatemala del 2016, el diagrama Sankey de Costa Rica, y el vínculo donde ustedes van a poder dirigirse, porque este sí es más dinámico. España tiene un diagrama bastante dinámico que cuando ustedes se mueven a lo largo del diagrama es interactivo y ustedes pueden obtener mucho más información de la que se tiene aquí. ¿Ok? Bien, este sería el primer análisis. El segundo análisis que hay que desarrollar es indique en qué forma el consumo de energía es un indicador del desarrollo económico de un país. Además, determine cómo el ahorro energético permite mayor desarrollo. Utilice para su análisis las gráficas que se presentan a continuación, donde se dibujan el crecimiento económico sostenido en el tiempo, junto con el consumo de energía en el mismo periodo del tiempo, ¿sí? Entonces, lo que yo les estaba mostrando, ¿verdad? Un país desarrollado tiene un crecimiento económico y un consumo energético desacoplado. En cambio, un país subdesarrollado, a la vez que hay crecimiento económico, tiene un consumo energético acoplado por la cuestión misma de lo que ya platicamos, ¿ok? Entonces, estos serían los 2 análisis que ustedes tienen que realizar el día de hoy, que tienen que ponerlo en PDF, lo vamos a hacer en grupos, los grupos que ya normalmente pues hemos utilizado, y lo vamos a subir a la carpeta balance energético en Dropbox, y con esto pues concluimos la sesión de hoy, ¿verdad? Ok. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario.
¿Los grupos ¿No? serían aleatorios o los de siempre? No, ingeniero, lo vamos a hacer con los grupos que ya están, ahorita los voy a empezar a realizar, los grupos que ustedes ya hicieron, ¿ok? Gracias. Muy bien. Vamos a ver. Ingeniero, ¿el documento en qué tema está cargado? Sí, en el 15. El 15. Ok. Solo déjenme ver que aquí tengo un problema. Volver a crear, asignar manualmente. Aquí está. José Barrales, Jairo, Toro, Antonio Pérez Rojo, Christopher, Ludwig, Carlos, Saludos, Justo Fernando, Francisco Antón, Edwin Eduardo, Alberto González, César Estuardo, Miriam Alejandro. Es Alejandro. Será 3. Ingeniero, buenos días. Disculpe una consulta. Y no tenga pena. Esta hoja de trabajo que vamos a realizar en grupo sería la última del curso, la que Ya es aparece la en el última. tema. Ah, ok. Así. Es De ahí que en solo el tema 10, prepararnos con... Perdón, sí. es que yo había ingresado al tema 10, creí que ahí estaba y aparecía una actividad de aprendizaje 8, pero esa no hay que hacerla, ¿verdad? No. Ah, ok. Permítame, solo voy a salir de esto porque Eduardo Adolfo no está aquí, vamos a ver. Carlos Eduardo García. Aquí está Carlos. Alexander Josué. Sandoval. Aquí está. Juan Pablo Mazarenos. Y Julio David. Ahí está. Sala 3. Sala 4. Enzo Gómez. Pablo Villa. Medari. Avisaí. Ángela Armando. Igual. Sala 5. Joshua. Santiago. Manuel Concepción. Laura Luna. Pablo Alejandro. Sasso. 6 está Diana Lorena. Eric Daniel. Fausto David. Edgar Leonel. Y Walter Juárez. 7 está Jaime Daniel. Carlos Enrique. Edgar José Pérez. Irving Isaac. Whitney. Sala 8. Está Ingrid Paola. Judy José.
Ángel Eduardo, Manuel Daniel y Tere Soto. Y en el demás está Melvin Giovanni, Rodolfo Estuardo y Juan Francisco López.